Bueno, son ya las 8:36 de la mañana, 7:36 en Canarias. Comienza nuestra tertulia. Julián, ¿qué tal? Buenos días, Julián Quirós. Muy buenos días, fresquitos y buenos días, ¿no? Sí, fresquito, ¿eh? Luis, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Muy buenos días. Fresquito también para ti, ¿no? También. Sí. Además, viniendo de donde venías, de Argentina, ya que está templando, ¿no?, el ambiente. Ya, ahora empieza el calor, un calor. Para esta fecha es un calor. Ya sofocante, ¿no? Húmedo, de eso, sí. Bueno, sí. En Barcelona está Pablo Planas. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, no sé si habéis escuchado la entrevista que acabamos de realizar con una de las víctimas del terrorismo, con el hijo de Alberto Toca, de uno de los asesinados por la banda terrorista ETA en Pamplona. Él era el responsable de la Mutua Sepello y en el año 82 fue asesinado por dos terroristas de la banda terrorista ETA, y nos ha contado un dato, una anécdota al final de la entrevista, yo creo que revelador, ¿no?, cuando él se refería a lo que hizo Asirón siendo ya alcalde de Pamplona hace 5 años, que fue instalar en Sarasate, en la calle de Sarasate, en la avenida Sarasate, unas celdas para que la gente entrase dentro y supiese lo que sentían los etarras al estar encarcelados, ¿no? Ellos, las víctimas del terrorismo en Navarra, trataron de que esas celdas fuesen retiradas de la calle en Pamplona. No pudieron porque el ayuntamiento se impuso hace 5 años con el señor Asirón, repito otra vez, como alcalde en Pamplona, y promovieron una manifestación. En esa manifestación, el Partido Socialista de Navarra envió a 2 representantes y estaba el señor Azcurra, ¿no? Alzorriz, que nunca me acuerdo de su apellido, el señor Alzorriz, que acaba de decir que Cristina Ibarrola y Esparza actúan como los miembros de la ETA, señalando a sus víctimas, y el Masaiz, que es la actual ministra de Seguridad Social, que actualmente está en el gabinete. Claro, yo creo que con esta anécdota lo dice absolutamente todo. Claro, y sobre todo los navarros y los pamploneses lo tienen clarísimo porque los conocen a todos, ¿no? Y de ahí los nervios que hay en estos días y que ha habido en la última semana, porque estos, más allá de la indignidad del acuerdo político y lo que supone, es inconcebible. En Pamplona, los vecinos no salen del asombro de que se vaya a producir este cambio y que se vaya a poner en manos de los herederos de aquellos que aterrorizaron a toda España, pero especialmente al norte de España, a Navarra y al País Vasco, les vayan a poner en manos la alcaldía con un lavado de cara que efectivamente, por poco que se pregunte o se entrevista a los que han estado allí, no tiene un pase. Y este Asirón, por mucho que va a parecer un hombre de paja, pues no lo es. Y hoy decimos, ¿no?, en el periódico que todos los que le acompañan en la lista jamás han condenado el terrorismo. Hay casos expresos como efectivamente el que va a ser su mano derecha, que se sentaba en el consistorio junto a una de las víctimas a las que asesinaron, y jamás dijo ni media. Y esto es lo que está pasando, es decir, que los herederos de ETA se han hecho con la plaza más icónica para Bildu, mucho más que las capitales del País Vasco, porque está esa ensoñación nacionalista de la anexión y del gran País Vasco, con territorios que no son estrictamente las 3 provincias conocidas. Y Pamplona es la capital. Y Pamplona es el icono de todo aquello. Y efectivamente todos sabemos que para Bildu y para Otegi era mucho más importante y crítico hacerse con esta plaza, y que pueden tener paciencia ante las próximas elecciones en el País Vasco inminentes, pueden tener paciencia para no tomar capitales, y es mucho más crítica a alcanzar Pamplona. Lo único bueno, lo que tiene bueno todo esto, es que los pamploneses lo saben, ahí no hay engaño, y hay realmente una resignación, podemos decir, pero una rebelión y una inconformidad absoluta con el acuerdo al que se ha llegado, y que esperamos que algún día el Partido Socialista pague su responsabilidad y su... Yo la verdad es que en ese sentido, yo no sé tú, Luis, soy bastante pesimista, ¿no? Yo, viendo ayer la rueda de prensa del balance que hacía el presidente del Gobierno, las preguntas que se planteaban, llegas a la conclusión de que ellos tienen la sartén por el mango, tienen el control mediático absoluto. Fue lamentable, fue vergonzoso. Vamos, yo lo he dicho anteriormente, ¿no? Como periodista me siento mal, ¿no? Porque me parece que es un insulto, ¿no?, a la profesión, ¿no?, que tratamos de ejercer día a día. Yo soy pesimista. Hoy es un día para mí malo, porque después de escuchar a Toca y después de ver lo que nos ha contado, ¿no?, los que estaban del lado de las víctimas hoy están del lado de la ETA, ¿no? No sé.
A ver, yo comparto tu indignación, sobre todo porque no sabías que era más indignante si lo que tenías delante, que era a Pedro Sánchez mintiéndote en la cara con su mejor jeta, o la decena de activistas políticos. Bueno, yo no puedo considerar la pregunta que tú pasabas esta mañana, la que ponías, creo que era del periódico de Cataluña, sí, ¿no? O de la cadena SER, al igual que también los encontramos en la rueda de prensa que dio Ayuso. Eso no es periodismo, eso es, llámale de otra manera, pero eso no es periodismo. Entonces, claro que te sientes, hoy cuesta levantarse viendo sobre todo lo que es Pamplona, ¿no? Como dice el editorial de OK Diario, el punto cero hoy de la zona cero de la infamia, ¿no? Y eso es lo que es Pamplona. Yo creo que los mejores sueños de los proetarras hubieran imaginado que hubiera aparecido un Pedro Sánchez para entregárselos, para entregarle, como decía Julián, una plaza tan icónica como esa en bandeja. Y lo que vamos a ver a partir de ahora es una sucesión de ignominias y sobre todo de insultos. Es muy curioso, venía escuchando también el corte que ponías de Sánchez diciendo que a él le insultan. O sea, que el problema es que ellos, aquí hay gente que insulta y gente que es insultada, y él se pone como víctima. Sí, claro. Él se pone como víctima, haciendo lo que aquí en este programa Federico siempre recuerda, que es algo muy propio de los comunistas, que es la proyección, ¿no? Proyectar sobre las espaldas de otros acusaciones que en realidad les implica a ellos, porque son ellos los que las hacen. Porque aquí, si hay alguien que se ha dedicado a insultar, son Pedro Sánchez y sus socios. Sin ir más lejos, Pedro Sánchez acaba de venir de Europa, donde ha llamado a Manfred Weber nazi. Pero eso parece que no cuenta, para él no cuenta. Bueno, porque no hay nadie tampoco que enfrente se lo recuerda. Yo, Pablo, que tú que estás en Barcelona, yo por acabar esta ronda y dar paso a Silvia, que tiene más información hoy en la prensa importante que queremos destacar, comparaba, decía que lo que va a suceder hoy en Pamplona para mí es un hecho de una extrema gravedad. Además, yo creo que marca un antes y un después, y que las consecuencias las vamos a ver pronto. Desde luego, lo tengo en ese sentido claro. Pero lo comparaba con el golpe del 17. Yo creo que es el hecho más grave desde el golpe en Cataluña. Sí, forma parte del plan de Pedro Sánchez. La cesión de Pamplona a los bilduetarras estaba pactada para proceder al apoyo de Bildu a la investidura, y es gravísimo porque continúa pues esa cascada de mentiras, eso que dabas antes en el programa, esas declaraciones de Pedro Sánchez, ¿no? Diciendo que si lo tenía que decir 100 veces, ¿no? Lo de que no iba a pactar con Bildu. En el caso de Barcelona, además, es que es una traición doble, porque, por ejemplo, el Partido Popular votó a favor del candidato a la alcaldía socialista, Jaume Collboni, para evitar, digamos, que Junts per Catalunya, que el partido de Puigdemont, se hiciera con la alcaldía de Barcelona, que eso, según decían los socialistas después de las elecciones municipales de mayo, en Cataluña pues era gravísimo y suponía dejar la capital de Cataluña en manos de quienes habían pues vulnerado todas las leyes, etcétera, etcétera. Bueno, pues esos argumentos que servían para descabalgar a quien había ganado las elecciones en número de votos y concejales, el partido de Puigdemont, pues resulta que no sirve en el caso de Pamplona. También se produjo la misma idéntica situación en Vitoria. Y después, otro apunte, eso de instalar rejas, jaulas, sí, en las calles de Pamplona no es nuevo, eso es un invento catalán, pues que durante un tiempo, cuando los golpistas estaban encarcelados en jaulas de oro, en realidad, porque eran sus propias cárceles, las que gestionaba la Generalidad, pues los alcaldes separatistas de algunos municipios hicieron eso mismo, instalar jaulas en las calles para que el pueblo sintiera lo que estaba sintiendo en esos momentos Junqueras. Son la misma, sí, la conexión está clara, siempre. La misma basura en ambos lados. Está claro. Bueno, Silvia, yo no sé si hoy en la prensa, lógicamente, este asunto es referencia, pero no en toda, ¿no? No, sobre todo hoy lo que se destaca es el contenido del decreto anticrisis
crisis del Gobierno, poniendo la mayoría de énfasis en un nuevo incumplimiento por parte del Gobierno, esta vez a los jóvenes, porque finalmente no va a haber para ellos transporte gratis y tal y como había anunciado, además, él mismo hace unas fechas. El Mundo lo que hace es dar voz al sector bancario, que advierte de las consecuencias que va a tener prorrogar el impuesto a la banca. Dicen que va a afectar negativamente a la generación de nuevo crédito, a la creación de empleo y a la estabilidad financiera. Las medidas no incluyen ninguna de las exigencias del Partido Popular. Por ejemplo, se niegan a bajar el IVA a la carne y al pescado. Lo resume muy bien Libre Mercado. El escudo fiscal de Sánchez subirá el IVA de la luz y del gas. En el editorial Libertad Digital denuncia que el plan del presidente sirve en realidad para agravar la crisis, más impuestos, más subsidios, más endeudamiento, crea un círculo vicioso de empobrecimiento y de dependencia del Estado. A pesar de esto, El País saca pecho y titula, bueno, claro, le hemos escuchado en la rueda de prensa, el escudo social se prolonga pese a abaratarse la energía, así es como titulan su primera. Ignora el presidente al Partido Popular, pero normaliza a Bildu para pactar en el País Vasco. Es lo que destaca La Razón, que subraya también el tono triunfalista de su intervención, el silencio acerca de la amnistía, no se refirió tampoco a Puigdemont, no hubo referencias a lo que va a ocurrir hoy en Navarra. Mencionaba Julián la portada hoy del diario ABC, podríamos decir que es la portada de la vergüenza. Ningún concejal de Bildu en Pamplona ha condenado a ETA. El PSOE va a entregar esa alcaldía a los proetarras, macabra coincidencia o no, el Día de los Santos Inocentes. La imagen que han elegido es la de Otegi en mayo, durante la campaña, junto a algunos de los que van a formar parte del equipo de Joseba Asirón y que, como nos explican, es la cara amable de un equipo que esconde al que va a ser el hombre fuerte, a José Abaurrea, condenado a 6 meses por atentado a la autoridad y por pegar a una mujer. Vamos a estar pendientes de lo que ocurra por esas 2 manifestaciones enfrentadas en la plaza del Ayuntamiento. El Diario de Navarra publica una carta hoy de despedida de la alcaldesa, de la todavía alcaldesa Ibarrola, en la que dice entender la frustración y el desencanto de quienes no apoyan esta moción, pero termina, eso sí, lanzando un mensaje, podríamos decir, de optimismo o al menos de fuerza. Influyamos en nuestro futuro y si no estamos de acuerdo con él, digámoslo con libertad y sin miedo, que es la base de la convivencia. Esto es lo que dice, y quiero destacar hoy un artículo que firma en El Debate Antonio Naranjo, que creo que es bastante acertado. Pamplona para Bildu es como Jerusalén para Hamás. Bueno, es que realmente lo que estamos diciendo es que es la capital de esa ensoñación de Euskal Herria, sí, ¿no? Para ellos. Sí. De todas formas, qué bien lo hizo ayer Sánchez, ¿no? Porque él, saliendo en rueda de prensa después del Consejo de Ministros que aprueba ese paquete económico, ¿no? De prórroga, según explica el Gobierno, de ese escudo anticrisis, lógicamente centra la atención en las cuestiones económicas, dejando la política en un segundo plano, da 6 turnos de preguntas a los periodistas y lo que decía Silvia, lo que destacamos hoy en todos los periódicos, no se habló de la amnistía, no se habló prácticamente de Puigdemont, no se habló de lo sucedido en Pamplona, de las cuestiones que preocupan, a pesar de lo que piensen algunos periodistas, en este caso el periódico de Cataluña, a los ciudadanos españoles. Bueno, ¿no? Naturalmente, cuando tienes la potestad de elegir a los periodistas que te preguntan y cuántas preguntas te hacen, conduces la conversación y conduces el resultado de la rueda de prensa, y eso es lo que hace este gobierno desde tiempo inmemorial, desde los tiempos de la pandemia, ¿no? Donde se le podía dar, se podía dejar a los grandes periódicos nacionales, a los especialistas en política y en gobierno, sin preguntar, para que preguntara, qué sé yo, el diario de la Asociación de Hortofrutícola de La Rioja, con perdón, ¿no? Sí. Entonces, eso es una fórmula de propaganda, lógicamente, de responsabilidad, bueno, hasta el punto que ya sabemos que el artífice de todo aquello hoy es presidente de EFE. Por tanto, el control propagandístico que tiene este gobierno es indiscutible. Tú decías, Rosana, que eres pesimista por los asuntos políticos y esta deriva, y bueno, yo lo puedo entender, porque Sánchez realmente ahora mismo tiene una posición de fortaleza muy grande. ¿Por qué, hilando con lo que preguntabas, por qué hace todo esto? La verdad es que Sánchez hoy tiene muchísimo dinero para callar voces, para contentar, para crear la red clientelar, para tener una sociedad adormecida. Hay mucho dinero. Quien no tiene dinero son los españoles. Hemos tardado 5 o 6 años en recuperar el PIB prepandemia. Pero desde entonces el Estado, la Administración, cada vez recauda más dinero. Estamos en cifras récord, por lo tanto tiene dinero para
regar y regalar, que se entienda la palabra, a los colectivos que hagan falta. Quien no lo tienen son las familias, que con la inflación que llevamos sufrida en 3-4 años, que hemos perdido el 20, el 25% del poder adquisitivo en 4 años. Es no decir, lo sé, porque ayer Sánchez no dijo nada de eso. Sánchez dice que estamos mejor que hace 5 años. Pero la gente tiene que entender... no sé de qué nos quejamos. No, él está mejor, sin ninguna duda. O sea, los ingresos de la administración, por no contar los fondos europeos, que es un maná que nadie ha administrado de una forma tan arbitraria y tan opaca, indudablemente el gobierno tiene muchísimo dinero, lo sigue recaudando los españoles. Nosotros tenemos un 20, un 25% menos de poder adquisitivo y encima estamos pagando más impuestos por la famosa no deflactación del IRPF, que hay que explicarle a los oyentes que cuando tú tienes menos dinero neto porque se lo lleva la inflación y sigues pagando los mismos impuestos, estás pagando más impuestos, porque por menos dinero efectivo sigues pagando el impuesto anterior. Con lo cual hay mucho dinero. Hay especialistas, y termino por no alargarme más, hay muchos especialistas en economía que abundan en ese pesimismo tuyo, entienden que el gobierno no va a tener problemas de rigor presupuestario, porque aunque este año empiezan las medidas que pide Bruselas, solo con que vaya desactivando las famosas ayudas del COVID y de la crisis y tal, solo con que las vaya retirando, ya cumple el objetivo de este año. Con lo cual, la posición de fortaleza ahora mismo del gobierno, lamentablemente, la posición de fortaleza política y social, es muy fuerte. A costa de los ciudadanos, pero esa es la realidad. Sobre todo más fuerte cuando tienes a un coro de niños, no tienes a un grupo de periodistas, sino que tienes a un coro de niños elogiando y poniendo por las nubes al sátrapa, ¿no? Sobre todo porque ayer lo que vimos era una operación propagandística, orquestada de forma norcoreana para que él saliera y dijera que gracias a Dios estamos mucho mejor. Salió a vender medidas que son medidas fake, que son medidas, es decir, si hubiera alguien ahí con dos dedos de frente, pregunta y le dice, oiga, ¿cómo puede ser que seamos tan ricos para regalar el transporte público, los trenes de cercanías a miles y miles de ciudadanos y por otro lado nos vaya a crujir en las facturas de la luz y del gas? Es decir, explíquenos eso. Sí, bueno, ¿qué es eso? ¿no? Que son compra de votos, que son medidas para comprar votos. Hay sectores a los cuales a él le interesa cuidar y ahí es donde echa la carne al asador. A las clases medias las cruje. Entonces no es que no es que aquí no hay ningún escudo. Hay escudos para los que le votan a él. Y para los suyos, por supuesto, porque él no se va a privar de dejar de volar en el Falcon, incluso para hacer trayectos como el de Coruña a Santiago. Por eso, déjame terminar solamente este punto. Es decir, a mí lo más bochornoso de ayer son medidas que son fake. Es decir, ayer llegó a vender como un gran logro social que los mayores puedan pasar a retirar efectivo por ventanilla y que los bancos no cobren comisión, algo que ya se hace de hace no sé cuántos años, y te lo vende con toda sujeta como si fuera un logro, una hazaña social. Entonces, claro, ante esa operación propagandística, pues hay que denunciarla. Bueno, y luego la revalorización de las pensiones al 3,8%, la subida de los precios, ¿no?, al mismo nivel, cuánto unida a la revalorización del año pasado, con todo el respeto para los pensionistas. Claro, si comparamos la revalorización de las pensiones en los últimos 2 años con el salario de las familias en los últimos 2 años, es que y con la inflación que has tenido absolutamente, del 21 claro, hasta es aquí, absolutamente incomparable. En cualquier caso, yo creo que estoy con tu tesis, ¿no? Fue una proyección del propio presidente del gobierno, ¿no? Fue un aparato propagandístico en una maquinaria que funciona a la perfección y en donde él expuso, y yo no sé, Pablo, si tú tuviste ocasión de escucharlo en directo, pero yo según lo estaba viendo es que no daba crédito, en las primeras líneas de su intervención, su idea de la acción política, ¿no? Es decir, para él ganaron los buenos y derrotaron a los malos en las elecciones del pasado mes de julio. Hizo una exposición de confrontación absolutamente entre dos Españas y en donde, bueno, en vez de llamar a ese diálogo, a esa concordia al que él tanto le gusta aludir, bueno, empezó ¿no? hablando de diálogo, sí. Bueno, sí, pero... empezó hablando de diálogo y de acuerdo para los 5 minutos. Pero el diálogo y el acuerdo es... ellos están del lado bueno de la historia y... El diálogo y el acuerdo no. Es contradictorio. Del diálogo y del acuerdo también habló Isabel Díaz Ayuso en su intervención ayer en ese balance. También dijo que ella no está de acuerdo con lo que sucedió, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, que ella cree que los políticos están dotados de la palabra para poder llegar a acuerdos o para poder presentar 2 opciones contrastadas, diferentes, pero que no está de acuerdo con la agresión. Sin embargo, el presidente Pablo hizo una exposición absolutamente contraria a esto.
Sí, además es que el presidente Sánchez es capaz de vender una cosa y la contraria. Es decir, de la misma manera que alude a su persona como el garante de los acuerdos y del diálogo, sea por virtud o sea por necesidad, al tiempo levanta un muro y dice que, en fin, el PP intentó evitar que la voluntad popular pues presidiera el Congreso de los Diputados y el Gobierno de la Nación. Es su manera de vender las cosas. Él se presenta como una especie de personaje providencial que al tiempo que doma la inflación y reduce el paro y aumenta las pensiones, es capaz de frenar al fascismo. Y habla además de una polarización asimétrica, es decir, un hombre que su discurso está vinculado por un insulto, el de excluir a más de la mitad de la población española, llamándonos fascistas por no votar lo que él quiere que votemos, llamándonos fachas, pues al tiempo dice que le parece realmente ofensivo, deleznable y condenable probablemente que se hagan bromas con el me gusta la fruta de Isabel Díaz Ayuso. Y además lo dice dirigiéndose no solo a los ciudadanos, sino como aviso a navegantes a los medios de comunicación. Desde luego está en una deriva en la que se ha dado cuenta de que puede hacer lo que le plazca. Exacto, Que tiene el apoyo garantizado de una serie de partidos que, aunque, por ejemplo, hoy Junts diga que va a votar en contra de un decreto del gobierno porque podría poner en riesgo la aplicación inmediata de la amnistía, está claro que ni Junts, ni Bildu, ni ningún otro partido, ni Esquerra Republicana, pues va a tumbar a un presidente del gobierno que hace lo que ellos quieren y actúa al dictado, aunque asimismo mantiene una exhibición de los atributos del poder de manera absoluta, no solo con el Falcon, sino con ese tipo de ruedas de prensa como la que protagonizó ayer, que era muy sustantivo que la última pregunta fuera de una periodista desplazada en Madrid por un diario catalán de corte independentista y que no le pregunte por nada relativo a la amnistía, a las relaciones con Junts, al mediador. Una pregunta de carácter económico, efectivamente. Exactamente, le hace tres. Y son detalles sobre el supuesto escudo social, sobre está claro que los impuestos de la luz, etcétera. El personaje y sobre todo su equipo de colaboradores principales han pasado estadios. Se ven ellos y se ven a su vez muy, muy, muy fuertes. Claro, hace solo 6 meses parecía que lo tenían todo para perder el poder y abandonarlo, y esa vuelta de la situación y esa capacidad para sumar al final una mayoría parlamentaria absolutamente diabólica, ¿no? Casi el término que mejor le pega, absolutamente diabólica, que nos lleva efectivamente pues a que en Pamplona vaya a ocurrir lo que va a ocurrir, que se va a sumar el País Vasco, que al problema que había en Cataluña se le va a extender de la misma forma el País Vasco, y que sumados los dos no son dos problemas, sino que es un enorme problema. Bueno, pero Sánchez se ve con una fuerza enorme, con un afán de expansión enorme, siempre la ha tenido, pero ahora lo que no hay es disimulo, ¿no? Bueno, pues si hay alguna cosa que le ha molestado de la jefatura del Estado, al rey se le empieza a no acompañar en las visitas de Estado con el ministro de Jornada, como es lo suyo. Que en los empresarios ha visto alguna señal extraña. Además es que lo dicen a su manera, lo dicen, bueno, muy bien, las empresas van a pagar en el año 25 todas las necesidades de dinero público que va a haber, porque lo que no va a haber es recorte de gastos. Es el déspota. Sabemos lo que está pasando en el ámbito judicial, que tuvo que hacer una apelación el propio rey en el discurso de Nochebuena, la ocupación del Poder Judicial, se toma F, y si lo de Telefónica no me gusta, pues hago una operación. El dinero da igual, si es que 2.000 millones para Telefónica, que Telefónica se puede controlar y puede tener cierta tutela del interés general con otros instrumentos más sencillos, no
importa. O sea, el dinero no es un problema para Ahora Sánchez. vamos a abordar esa cuestión, la cuestión judicial, porque sí que me interesa todo lo que sucede sobre el Consejo y sobre todo la parte de la oposición, que es el otro flanco que tenemos que abordar, ¿no? ¿En qué estado se encuentra la oposición? ¿Está la oposición preparada para hacer frente a lo que tenemos delante? Bueno, antes las clínicas CRES, nos vamos a regenerar con nuestras propias células madre, hablamos del dolor articular, allí son expertos en su tratamiento y además no pasamos por el quirófano. Ya saben que tenemos clínicas CRES en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca, y un número de teléfono donde pueden pedir su cita. Ahora que finalizamos el año vamos a chequearnos, 91 445 0004, 91 445 0004, y hoy, por supuesto, el Colacel para todos los pamploneses, para allí que lo vamos a mandar, así que, bueno, que les siente bien, que seguro que les viene estupendamente. ¿Qué tal, Lucía? Buenos días. Yo a Beatriz García tomando nota, apuntando el último dato. ¿Qué tal, Bea? Buenos días. Sí, para llevarlo al minuto. Bueno, lo primero, recobrarte, ¿verdad? Recobrarte es una herramienta muy útil y al alcance de todas las empresas y autónomos que se encuentren en una situación crítica porque, por ejemplo, acumulan facturas sin cobrar. Pues con Recobrarte van a poder recuperar el dinero sin adelantar un solo euro. Bueno, pues porque esta compañía asume todos los costes judiciales y extrajudiciales. Toda la información está en recobrarte.es o en el 990 90 10. 990 90 10. ¿Y la Eso bolsa es. cómo abre hasta ahora? Pues hay tranquilidad en la penúltima jornada bursátil del año. El IBEX 35 amanece plano. El selectivo madrileño pierde un 0,02% en estos momentos y cotiza por encima de los 10.100 puntos. En los próximos días los mercados seguirán atentos, bueno, pues a las decisiones de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo para ver qué hacen con los tipos de interés. Y hoy, bueno, pues vamos a estar muy pendientes en España de la evolución de los índices de los bancos y de las eléctricas después del jarro de agua fría de ayer de Pedro Sánchez con el impuestazo a la banca y con este medio camino que ha tomado con el impuesto a las eléctricas. Veremos a ver qué hacen los índices. Bueno, pues estaremos pendientes, por supuesto. Nos lo cuentas mañana y te leemos en Libre Mercado. Claro. ¿Vale, Bea? Bueno, el otro día, fíjate, Luis, que estábamos entre los que eran de Leiva y los que eran de Bumburi, ¿no? Así es. Tenemos que añadir también a los hombres G, hombre, por 2 supuesto. días en el Withing, ¿no? 2 días. Hombres G recalan en su casa de Madrid, concretamente en el Withing Center de Madrid, en la primera de las 2 noches con las que despiden la gira de celebración de sus 40 años de carrera, con un repertorio plagado de éxitos como Voy a pasármelo bien, Sufre mamón o Marta tiene un marcapasos. Hoy y mañana todavía quedan algunas entradas. Hombres G en el Withing Center de Madrid. ¿Tú de quién eres? Yo de Hombres G. De Hombres G, anda, mira, fíjate. ¿Y tú, Bea, de quién eras? Pues Porque yo no sé si te pregunté... No me preguntaste y no soy muy fan de ninguno. te tendré que Anda, decir. mira, O sea, mira, que no... también se puede ser de todos, Exacto, pero no me llega ninguno. No te llega, no te llega. Luis, ¿tú? Estoy con Bea. No, Con Bea, tampoco. no. Yo soy más los de tres, héroes del ninguno. silencio. Bueno, héroes, entonces Sí. Bumburi, ¿no? Ah, bueno, claro. Claro, sí. Claro. Bumburi, Leiva o Tienes Hombres razón, G. tienes O sea, tú eres de los míos. Sí, sí, que el otro sí. día no veas, aquí casi me abroncaron, ¿sabes? A Eso mí me porque parece soy un muy genio. jóvenes. Yo me tengo que ir a Radio Futura cada uno. Yo me tengo que ir más atrás. Sí, pero todavía. Santiago Auserón no está en esta Por eso. quiniela, no está en esta quiniela. También maravilloso, extraordinario, pero de momento no está. Bueno, 3 noches Leiva, 2 noches Hombres G, y yo sé de alguna que va a estar en el concierto, no sé si de esta noche o de mañana, pero que está encantada de ir a despedir a los Hombres G al Withing Center. Bueno, yo no sé, Pablo, si a ti te sorprendió ayer en la intervención de Sánchez, y quería hablar también de la oposición, por supuesto, bueno, pues hubiese grandes ausentes, en este caso Puigdemont, un gran ausente en esa intervención, la amnistía, un gran ausente en esa intervención. Sí se habló del referéndum de Pere Aragonés, pero no se habló o no se llegó a hablar de lo que podría ser la 4ª convocatoria electoral para este año 2024, la de Cataluña, en el caso de que se adelantasen las elecciones al mes de noviembre, que podría ser así. Yo no sé si tú eres de los que piensa que esto va a suceder y que debido a ese no apoyo, digamos, del Partido Socialista a los presupuestos se van a adelantar las elecciones, si piensas que se van a dejar para el 25, y en el caso de la oposición, ¿qué es lo que va a suceder con el liderazgo del Partido Popular de Cataluña?, que es una cuestión que todavía está por resolver. Sí, bueno, en el caso de las elecciones tampoco hay tanta diferencia entre celebrarlas en noviembre o en febrero de 2025, Sí. que es cuando El toca. límite, sí. En realidad son 3 meses, lo cual es un adelanto, bueno, pues de carácter menor. Es muy difícil que Esquerra Republicana pueda sacar los presupuestos adelante, entre otras razones porque necesita el apoyo del PSC
y el PSC le aprobó los presupuestos que han regido este año, pero Esquerra ha incumplido todos los acuerdos a los que había llegado con el PSC. Pues el más claro es el de la ampliación del aeropuerto del Prat, que pues está en el cajón de los asuntos aparcados, ¿no? Por razones ecológicas, pero también por razones de índole ideológico relacionadas con el crecimiento de la economía, etcétera. Dependerá también del anticipo electoral, de los resultados de las elecciones europeas, fundamentalmente. Y en cuanto al Partido Popular, pues parece que Alejandro Fernández tiene opciones de repetir mandato. Se ha suavizado mucho la tensión que había este verano pasado, cuando el Partido Popular hizo algunos amagos y aproximaciones a Junts per Catalunya. Alejandro Fernández puso pies en pared, se negó a esa posibilidad. Lo que ocurre es que la candidata a suceder a Alejandro Fernández en la dirección del Partido Popular de Cataluña, la candidata con más posibilidades, es Dolors Montserrat, que ha hecho una tarea estimable en el Parlamento Europeo y que como presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha facilitado la visita de la delegación de eurodiputados a Cataluña para comprobar in situ las, entre comillas, bondades de la inmersión lingüística y la erradicación del castellano en las aulas. Esta visita de estos eurodiputados ha tenido un gran impacto y lo tendrá mayor cuando haga públicas sus conclusiones, pues probablemente en marzo o abril. Ayer hablábamos con los padres, con dos de los padres que se vieron precisamente con este grupo de eurodiputados, con Javier y con Jordi, y es cierto que ellos valoran muy positivamente la visita de los eurodiputados como el primer encuentro real que ellos han podido tener con un poder político, digamos, ¿no?, que puede hacer algo al respecto. Y oye, coincido contigo plenamente en ese auge o ese nuevo renacer en la política nacional de Dolors Montserrat en las últimas semanas. Además, yo soy consciente de que es una persona que dentro del partido es absolutamente bien recibida, no en todas las facciones Alejandro Fernández, que sin embargo se le acusó, y aquí lo hizo el propio presidente de su partido, de no estar presente en determinados lugares cuando se le requería. Él dijo, Feijóo, aquí en este programa, que había que pisar el barro, ¿no?, que había que estar a pie de calle, y yo no sé si él se ha puesto las pilas en las últimas semanas, en los últimos meses, pero bueno, me entiendo que esto también se tendrá que resolver en los próximos en las próximas semanas, ¿no?, en los próximos meses. Es muy difícil, Rosana, también cuando desde tu propio partido, de la Dirección Nacional, te lo ponen tan difícil, cuando, por ejemplo, como desvelamos en OK Diario, hubo un encuentro entre González Pons y Junts, un encuentro que no se dio a conocer y que ellos mismos después desmintieron cuando la información era absolutamente falsa. Era absolutamente verdadera. Lo que era falsa es el desmentido. Entonces, claro, yo entiendo que para Alejandro Fernández era una situación bastante complicada defender ciertos valores, ciertos principios, cuando después tu propio partido te la juega de esa manera, ¿no? Entonces, pero Fernández tuvo que decirlo y lo dijo, aunque es verdad, y lo estaba mencionando y lo estaba diciendo Pablo. Se ha suavizado, ha quitado hierro últimamente en las últimas entrevistas que dio, entre ellas una a OK Diario, en la cual quitaba hierro al asunto, ya intentaba apaciguar y tranquilizar las relaciones con Génova. Y quizás eso le dé ahora una posibilidad para renovar, pero es verdad que las cosas, hubo una crisis ahí muy importante. Bueno, de hecho, y a mí me consta que entre el propio Alejandro Fernández y Alberto Núñez Feijóo, aunque hay comunicación, no ha habido ningún encuentro entre los dos en donde se hayan sentado por un espacio razonable de tiempo a hablar de la cuestión y a situar cada uno su papel, ¿no?, en este juego. Es decir, en un encuentro entre los dos no ha habido, no se ha producido. Yo creo que ha habido una evolución de la percepción de la Dirección Nacional de Génova con respecto al partido en Cataluña, ¿no? Y efectivamente, en un principio,
desde que llegó este equipo no se veía al actual líder en Cataluña, Alberto Fernández, no se le veía, y eso ha durado hasta hace nada, pero sí que ha habido, ahora sí que parece que tiene opciones, él se ha defendido bien, pero creo que para entenderlo bien hay que deslindar dos aspectos que son muy diferentes, Una cosa que se le atribuía y que yo creo que todo el mundo reconoce y que sigue siendo así es que Alberto Fernández no ha sido un buen jefe de partido en el territorio, en el sentido que no ha creado partido, que no ha creado estructura, lo que entendemos por la gente que sabe hacer, que vas hasta el último pueblo, que encuentras a aquel que puede abanderar una lista en un municipio de 7.000 habitantes, formar listas, patearte el territorio para construir una organización, que eso efectivamente no es labor principal del número uno, tienes que tener gente que te lo haga, pero tú tienes que creerlo y apoyarlo mucho, y ese trabajo no se ha hecho, y yo creo que esa percepción no ha cambiado en Génova, que eso sigue siendo así. Hace falta alguien, hace falta construir un partido, construir una organización, y para eso seguramente no lo presenta. Y otra cosa, el otro debate era el tema del posicionamiento del partido en Cataluña, donde yo, por ejemplo, creo que Alberto Fernández ha hecho un trabajo muy bueno, que tenía el posicionamiento adecuado, pero sin embargo sabemos que en el equipo de Feijóo había dudas, si lo que tenía que hacer el partido era eso o tenía que hacer otra cosa. Y era siempre con la cosa esta de hacer algo que sea un poco más confortable, más aceptable dentro de Cataluña, que si el PSC, que si no, pero todos sabemos que el PSC tiene, digamos, una capacidad de maniobra que no tiene el PP, que si tú te asemejas, bueno, esto Pablo lo sabe mejor que ninguno de nosotros, te asemejas demasiado, lo que haces es que tu votante no te reconoce. Entonces, creo que la situación de ahora es que se empieza a comprobar que los posicionamientos que ha fijado Alberto Fernández son, creo, bastante válidos, pero hay que construir un partido que está sin construir, y eso no podrá hacerlo él. Con cómo formulan, cómo lo encuentran a través de los otros referentes que hay en Cataluña, que han ganado las elecciones, estos alcaldes. Pero ahí está la situación, pero por lo menos ya no se le rechaza de plano, digamos, todo el trabajo hecho estos 4 años. Pero vamos, esto quien se lo sabe bien es Plana, sí, es Pablo, ¿no? Sí, claro. Bueno, igual que vosotros, o sea, la política catalana es la política española, es política nacional, o sea que todos estamos concernidos, interesados y sabemos de todo. También fíjate en la construcción esta del partido que tú comentabas, es verdad que en diferentes conversaciones que he mantenido siempre sale el nombre de Tellado por debajo. En esta conversación en Cataluña, que bueno, me decían Tellado, en Navarra, Tellado, bueno, es el que en está, Canarias, ¿no? Tellado. Claro, dices, oye, hay una persona que ha estado por debajo haciendo esa estructura, ahora le tenemos expuesto, ¿no? Ayer, por cierto, en una entrevista que hacía en Antena 3, el nuevo portavoz de los populares en el grupo parlamentario, que se estrenaba hace tan solo unas semanas como portavoz, dio a entender, o al menos yo lo interpreté así, que, ojo, que la propuesta de acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, con mediador o sin mediador europeo, por cierto, todavía Europa no ha dicho absolutamente nada, que bueno, que esto es más o menos un fake, porque Sánchez es un trilero, utilizó creo incluso esta palabra textual en un momento dado de la entrevista, y que lógicamente ellos tienen todo tipo de dudas al respecto. Me dio la sensación de que daba un paso atrás. Si es un trilero, pues no vayas y ya está, y te ahorras después que te vuelvan a engañar, como pasó ya y el propio Feijóo se hizo bien en recordarlo la otra vez en el Parlamento, como cuando les engañó Bolaños, que mientras les decía que iban a pactar el Consejo General del Poder Judicial, él estaba a sus espaldas negociando la derogación del delito de sedición con los independentistas. Entonces, si no quieres que te engañen, si es un thriller y demás, pues ni siquiera te sientes a la mesa, a una mesa de negociación, vas, lo dices, y ya está, y dejamos esto para cuando realmente se pueda llegar a un acuerdo con gente sensata, con gente que no te va a apuñalar y gente que no te va adelante, Luis. A ver, yo este asunto es endiablado. Sí, pero lo que no puedes, por esa razón, es ir y sentarte con alguien que te va a engañar y que sabes que va a ser que el único deseo que tiene es asaltar al Poder Judicial para hacerlo a su medida. Pero Feijóo tiene dos problemas en este asunto. Yo creo que es el asunto más difícil de gestionar para el Partido Popular, ¿no? Porque las razones para no ir, creo que estamos todos de acuerdo. Es decir, sabes de alguien que te ha engañado y que lo va a usar en su beneficio y que va a ser, tú vas a abrir, digamos, la llave
vas a meter la llave en la puerta para la última ocupación. Pero ahora pongámonos en el otro sitio. Primero, el Partido Popular tiene un problema en Europa con esta historia que el PSOE vende muy bien, de que eres un obstruccionista y no renuevas los órganos constitucionales en el ámbito judicial. Eso es una realidad. Y hay partidos de derecha, europeos moderados, instituciones que no acaban de verlo. Y dos, y esto se habla menos, es que hay una parte del Poder Judicial y de eso que se llama de la derecha judicial, que lo mismo que te dicen no te sientes, al día siguiente te dicen algo hay que hacer porque si no lo haces lo va a renovar por sí mismo, bajando la mayoría necesaria para la renovación, y va a llenar esto de jueces de izquierda y tenemos 20 años por delante. Esas son las presiones que tiene el líder del PP. Puedes decir, ninguna de las dos razones son suficientemente relevantes como para entrar en el juego, pero esa es la situación que tiene. Y yo la comprendo. Y en Europa hay un sector importante que no acaba de comprender. A mí no me parece, ya sabemos que esto va a llevarnos a una situación más o menos infructuosa, pero si le sirve para vender en algún ámbito que no es cierto que seas un obstruccionista, sino que el otro es un mal jugador y intenta engañarte, pues le reviste de cierta autoridad en instituciones paneuropeas que son importantes ahora mismo por la derecha española, para no responder a la caricatura que quieran hacer de que son un poco menos que unos tipos que se han echado al monte, ¿no? Entonces esa es la situación de Feijóo, que por un lado sabe que hay una responsabilidad de que tiene que hacerlo, aunque está en manos de un tipo que le va a engañar, es cierto, y dos, que en el ámbito judicial conservador también hay semanas en que están muy asustados yo contigo, y lo que dicen Julián, es nos van a echar a todos. Yo estoy contigo, pero entonces Vete a Europa denuncia las tropelías que está haciendo Feijóo en el Poder Judicial, que son de órdago, y que se sepa que aquí vamos camino a una dictadura judicial como la que ha implantado, por ejemplo, Lula en Brasil. Bueno, eso lo están haciendo, Luis. Que lo sigan denunciando. Y no cometer errores como el de pedir que sea Europa la que medie, claro, supervise, no se sabe tal, porque eso, como dijo muy bien una editorial de Libertad Digital, sí, eso era darle aire y oxígeno a Sánchez, en un momento en el cual estaba acorralado. Claro, le da aire y oxígeno a Sánchez y aire y oxígeno al mediador salvadoreño, que de alguna manera, Pablo, también queda, justificado, ¿no? Claro, es que a mí me parece que en el Partido Popular les pareció una idea, les sonaba muy bien en su cabeza, ¿no? La idea de que la Comisión Europea mediara en esta cuestión para demostrar que Sánchez no tiene principios. A lo mejor esperaban que Sánchez rechazara esa propuesta, pero claro, Sánchez tiene unas tragaderas extraordinarias y es capaz de darle la vuelta a la tortilla y decir sí, que venga la Comisión Europea, porque es el PP quien no quiere renovar el Consejo General del Poder Judicial, que está pues en fase de prórroga, no caducado, sino prorrogado desde hace 5 años. Y ayer también habló Sánchez, ¿no?, de que le parecería muy bien que viniera el Comisario Europeo de Justicia, Reynders, tal. Bueno, es decir, esa es una maniobra pues propia de lo que dice Tellado, ¿no?, el Santos Cerdán del PP, ¿no?, por otro lado, propia de un trilero, y además es que esa negociación no tiene ningún recorrido, entre otras cosas porque vamos a unas elecciones en Europa el 9 de junio, ¿no? Y a mí me da la impresión que en 6 meses el Partido Popular y el PSOE van a ser incapaces de ponerse de acuerdo sobre ese extremo. Lo revise o lo verifique la Comisión Europea o el mediador salvadoreño. Bueno, a las 11 sale en rueda de prensa Alberto Núñez Feijóo para hacer balance de este año. Allí va a estar nuestra compañera Maite Loureiro. ¿Qué tal, Maite? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Rosana. No sé si dispones ya de alguna información o cómo va a presentar este balance el líder del Partido Popular, sobre todo después de escuchar ayer a Sánchez y también la primera reacción por parte de su partido de una lideresa regional como es Isabel Díaz Ayuso. Sí, esperamos sobre todo que en una jornada como hoy, donde se va a producir esa moción de censura en Pamplona, evidentemente abordará este asunto y sobre todo se va a centrar en la amnistía, ¿no?, que ha sido su estrategia especialmente durante los últimos meses, volcándose especialmente también en Europa, ¿no?, y en esa respuesta que esperan pueda producirse por parte del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea, a esa ley de amnistía. Vamos a estar sobre todo también muy pendientes del CGPJ, ¿no?, después de que efectivamente ayer Pedro Sánchez
confirmara que están encantados, llegó a decir, con esa mediación por parte de Europa para la renovación del órgano de gobierno de los jueces, pero eso sí dejó en el aire el presidente del gobierno esa opción que exige el Partido Popular de cambiar la ley actual para que efectivamente los jueces puedan elegirse a sí mismos. No está confirmado que vaya a admitir preguntas el presidente del Partido Popular. Veremos si hace como en el caso de Pedro Sánchez, donde sí que se admitieron algunas, pero muy pocas preguntas por parte de la prensa. Hombre, pues esto sería noticia, ¿no? Porque si no admite preguntas Feijóo, ya sería un escándalo, me parece. Permitir, vamos. No. Y además tampoco creo que fuese necesario el poner un límite a las preguntas, si no hay una causa mayor que lo impida. Al contrario, es una buena oportunidad. Efectivamente. O sea, aprovechala. Pues Aprovechala. Uno de los días finales del año, hacer balance del año. Aprovechalo. Claro, va a hacer balance Eso, del año. por definición, ya sabes que es una Si comparecencia amplia y... Sacarse un Rajoy en estos casos es un error de bulto, ¿no? Que más que de hacer balance del año, que podemos suponer el balance del año que hace Feijóo en función de sus intervenciones todo este tiempo, tendría que plantear algo sugestivo para ver cómo arranca el año nuevo, no cómo termina el 23. Y entiendo, no tengo ni idea de lo que, no he tenido información sobre eso, pero entiendo que, entre otras cosas, para permanecer en la agenda política y en estas semanas tan vacías, volver a repetir lo que sabemos de Sánchez, pues está bien y es pertinente, pero insuficiente, ¿no? Algo tiene, ya vemos los propósitos de Sánchez, la comparecencia de ayer, cómo está lo que va a ocurrir hoy en Pamplona, en fin, necesitamos que el Partido Popular proyecte algunas ideas que sirvan de combustible para las próximas semanas, ¿no? Vamos a verlo. Pues unas semanas en las que están vacías de contenido y en donde, bueno, aunque se ha habilitado el Congreso para la discusión, ¿no?, y la tramitación de la ley de amnistía, lógicamente no hay actividad parlamentaria, digamos, visible, ¿no? Oye, Maite, te tengo que preguntar por la reacción ayer de Ortega Smith a tu información en Libertad Digital, que publicándola al mismo tiempo y retuiteándola al mismo tiempo, escribe el siguiente tuit, lo voy a leer textualmente, dice: tristemente en nuestra querida España, la verdad, la objetividad y la profesionalidad cada vez están más alejadas de los mal llamados medios de comunicación, como si no tuviéramos bastante con combatir a los filoetarras, a los golpistas, a los comunistas y demás calaña que nos quieren destruir. A pesar de todos ellos, España prevalecerá y tu información, ¿vale? Bueno, comentaba antes Julián, ¿no?, que la muestra evidente de que hay sustento en tu noticia es que no añade a ese texto un apoyo al actual líder del partido, ¿no?, al señor Abascal. Yo creo que es muy significativa, la noticia desde luego lo era, enhorabuena, pero el hecho de que Ortega Smith salga inmediatamente a hablar sobre la noticia, pero en ningún momento a desmentirla, porque bueno, si estás en silencio y podemos dar lugar a todo tipo de especulaciones, pero es que ha entrado a hablar del asunto. Y ahí lo que estaría obligado, casi obligado, lo que pasaría en cualquier partido normal, es que a continuación dijera que naturalmente él está con Santiago Abascal, que es el líder natural del partido y que nunca debería haber tipo de movimiento. Bueno, en la medida en que no lo hace y sin embargo habla a fondo de la noticia, pues también es una revelación de una posición. Yo creo que acredita aún más las dudas sobre la posición actual de Ortega Smith, Maite, con relación al presidente actual. ¿Qué nos puedes contar al respecto? ¿Qué reacciones has tenido las últimas horas? Efectivamente, lo más llamativo no solamente que se haya producido solo esa reacción por parte de Ortega Smith, porque el hecho es verdad de que guardara silencio podía interpretarse como una confirmación. En ese tuit lo único que hace es arremeter contra los medios de comunicación de manera general, pero sobre todo lo que estabais comentando, lo que llama la atención es que no expresa su apoyo directo a Santiago Abascal o ofrece su lealtad. De hecho, es llamativo que antes de que se produjera ese tuit, silencio absoluto por parte del partido de Vox, pero sí que había un mensaje a las pocas horas de publicarse la noticia de Antelo, ¿no?, de el líder de Vox en Murcia, donde decía que Javier Ortega Smith siempre ha demostrado lealtad a Santiago Abascal, que era un poco, parece que ese desmentido cabría esperarlo del propio Javier Ortega Smith, no ese mensaje que publicaba Antelo y que no se producía por el que fue secretario general del partido, que dejaba incluso abierta esa posibilidad de poder presentarse y no desmentía en ningún caso la información, como habéis estado comentando. Y sobre todo, aparte de esto, añadir ese silencio, ¿no?, de Vox reacciona a esa noticia, porque nadie absolutamente, ni desde la cuenta oficial ni el propio Santiago Abascal,
han comentado nada, lo Sí, cual pues, entonces, bueno, se puede interpretar de muchas maneras, pero evidentemente no es esa información que haya chocado como mínimo dentro del partido. claro, y aparte, bueno, en todo caso mantienes un silencio prudente, no dices nada, pero no sales en tromba, como ha hecho Ortega Smith, que lo único que ha hecho con eso es levantar más sospechas. Claro, ¿no? con el silencio mantienes la duda. Entonces, Cuando creo pasas que a hablar de la ello- dirección ha estado en ese sentido mucho más prudente que la reacción de Ortega, que tendría que haber, en ese caso, como decía Julián, quizás haber sido otra y en otra dirección. Bueno, yo no creo que debiera ser otra. Digo que si quería acabar con el asunto, Con la debería haberlo información, claro. negado. En la medida en que no lo niega, políticamente es relevante, porque estamos viendo que ahí hay una línea a seguir, una pista a seguir por los... Pero medios de ya comunicación, por la prensa. por la altad sales Y luego, ¿qué necesidad y tienes apoyas. de atacar, ¿no? De defenderte atacando, pero ¿no? Pero ya forma comparando parte. Bueno, a- desmientes la información, ¿no, Pablo? O sea, es que no... Pero es que comparando a los medios de comunicación y especialmente a Libertad Digital con los enemigos de España y con los filoetarras, en fin, bueno, pues porque no sé si es de querella o no es de querella, pero pues es una reacción absolutamente desaforada. Bueno, a mí me parece incluso más desaforada que airear unos folios, una carpeta delante de un... Que la escena del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Sí, pero ¿qué es eso de los filoetarras y los enemigos de España? Oiga, si algún, en fin, en esta mesa en la que estamos, y yo estoy virtualmente, en fin, representamos a los medios de comunicación, en fin, más afectos a la idea de España, ¿no? Pero ahí en el partido de Vox hay un exceso de testosterona, una especie de además un mal uso del término España, que España prevalecerá. Bueno, eso no está en duda, claro que España prevalecerá siempre, pero habría que actualizar un poquito el lenguaje y dejarse de esos mantras fáciles de los enemigos de España, los filoetarras, etcétera, etcétera, y aún más cuando te estás refiriendo a una información, en fin, que tiene todos los parámetros éticos y funcionales de una información periodística. Eso no es opinión, no son especulaciones, es una información perfectamente correcta que se ciña a la pirámide invertida, etcétera, etcétera. Lo que está ocurriendo con Vox es que ese exceso de testosterona, que en algún momento les benefició, un momento político en que eso les venía bien, por lo menos para ganar adeptos o para tener presencia, visibilidad y les acompañaba un proceso ascendente. Ahora eso les perjudica claramente porque, como decís, esa apelación lo convierte en caricatura. En fin, nadie se toma en serio. Bueno, alguno habrá que se toma en serio, pero en fin, no es. Con lo cual, el seguir, digamos, recreándose en unas tácticas de convertir a todos los medios de comunicación en poco menos que unas gente coaligada para ir contra Vox y contra España, en fin, es una verdadera broma que cualquier persona sensata no se toma en serio, con lo cual, en la medida en que siguen recurriendo a esas palancas, pues más se perjudican, ¿no? Desde luego. Bueno, Maite, nosotros vamos a estar muy pendientes de lo que nos cuentes en la rueda de prensa. Es a partir de las 11, ¿verdad? A partir de las 11, eso es. Pues volveremos a escucharte, por supuesto, y a leerte en Libertad Digital. Muchas gracias, Maite. Un abrazo. Bueno, y los oyentes, Luis, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. Hoy les pedíamos que, bueno, su balance del año, ¿no? Ayer era la carta de los Reyes, hoy el balance del año. Pues la mayoría de nuestros oyentes no han visto con buenos ojos el balance que ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. No se creen sus palabras. Incluso muchos de ellos pensaron al escucharle que ayer era el Día de los Inocentes y no hoy. Sobre la cuestión de la moción de censura en Pamplona, indignación y mucha preocupación. A todos ellos les escuchamos tras la pausa. Es la mañana. Es radio. En fin, Luis, vamos a escuchar ese balance de año que hacen los oyentes. Vamos a escucharles. Preguntábamos esta mañana a nuestra audiencia qué les había parecido el balance que presentó ayer Sánchez, cuál es el que hacían ellos, y también sobre la moción de censura a Cristina Ibarrola en el Ayuntamiento de Pamplona, que se celebra hoy y que dará la alcaldía a Joseba Sirón de Bildu. Pues esto es lo que opinan. Buenos días. Balance del año. Pues una tomadura de pelo y celebrando el día que soy, una inocentada. Hay que ser fanfarrón y mentiroso para presumir de estos 5 años en el gobierno del progreso. El progreso, que se venga a mi pueblo y lo verá. Cuando ayer vi en televisión a Pedro Sánchez
haciendo el balance del año, con esa vocecita de corderito inocente, con esa carita de no haber roto un plato en toda su vida, diciendo rotundo que estaba en contra de la celebración de un referéndum para la independencia de Cataluña y que no lo iba a celebrarse, pues tuve que pellizcarme y mirar varias veces el calendario para cerciorarme de que estábamos a 27 de diciembre y no a 28. Estoy indignado al escuchar a este presidente trilero y patético decir que vamos a ajustar el IVA. Sobre lo de Pamplona, pues mira, cuando eran pequeñitos todo el mundo nos decían, tú cuando seas mayor, ¿qué querrás ser? Pues estos socialistas de Pamplona y han decidido lo que quieren ser. Lo que va a suceder hoy en el Ayuntamiento de Pamplona es lo que indica cómo está la sociedad navarra. La sociedad navarra está en decadencia y lleva en decadencia bastante tiempo. A los socialistas se les debería de caer la cara de vergüenza con lo de Navarra. Pero ¿por qué no se les cae? Porque no tienen ninguna. Bueno, es la conclusión, ¿no?, a la que llegábamos desde primera hora, ¿no? El Día de los Santos Inocentes, Sánchez se pone del lado de la ETA, se pone al lado de los terroristas para darle... No paga el precio, que le decía Pablo, ¿no? Paga el precio, este es el precio, esta es la hoja de ruta, sí. Por eso nunca hemos visto como a diferencia con Esquerra o con Junts, nunca hemos visto lo que pactó, porque nunca lo han contado. Ahora lo estamos viendo. Ahora y lo empezaremos a ver, porque Exacto. Este es el primer paso. Esta es la hoja de ruta para que acabará más tarde o más pronto en la entrega de Navarra al País Vasco, que es lo que ellos pretenden. Y esas celdas que hace 5 años Joseba Sirón ponía en Sarasate, ponía en las calles de Pamplona, pues hoy se abrirán, o dentro de unos días y dentro de un tiempo se abrirá para que los etarras salgan de la cárcel, ¿no? Sobre todo lo que veremos es lógicamente más humillación a las víctimas, como por ejemplo a esa víctima, a la familia Ulayar, como sabes, que le escribieron en la pared de su casa, le escribieron un Goraeta, y el ayuntamiento se negó a limpiar esa pintada. Le dijo a la familia, se van a encargar ustedes de limpiarla. Es decir, esa humillación a una persona, a la familia Ulayar, que como sabes, Salvador era el hijo que vio cómo acribillaban a tiros a su padre en el año 79. Y ese tipo de humillaciones, ese tipo de vejaciones a los pamplonenses es lo que vamos a ver a partir de ahora, con la complicidad de Pedro Sánchez. Sánchez mentirá, que miente a los españoles, dice cosas y cambia de opinión, como dice, pero es un buen pagador con aquellos de los que depende. Ha pagado siempre y, por tanto, por eso está pagando Navarra. Ha pagado en Cataluña, les cambió la malversación, les quitó la sedición, les dio el indulto, la amnistía ya casi la damos por descontado y seguirá en las sucesivas letras que les pasen con el pacto fiscal o con el famoso referéndum, seguirá pagando porque es la única manera. Él sabe a quién no puede dejar de pagar. Y en el caso del País Vasco / Navarra, lo mismo, ha entregado Pamplona y saldrán los presos, porque además hay que recordar esta hemeroteca. La hemeroteca en periodismo siempre es importante, pero realmente con este gobierno es absolutamente imprescindible, ¿no?, recurrir continuamente, como has hecho esta mañana, a las palabras. Hay que recordar lo que dijo Otegui hace 2 años, es decir, nosotros tenemos un problema que son 200 hermanos nuestros que están todavía en prisión. Eso va a ocurrir, y para Otegui, antiguo terrorista, antiguo etarra, en su cabeza, ser el libertador, como si fuera, como en esas películas americanas que vas al rescate de los marines que están en manos de los japoneses, ser el libertador, permitir, quitarle al Estado a esos 200 etarras, 200 hermanos que están dentro, es fundamental. Y Sánchez lo va a pagar, porque paga este tipo de facturas, porque sabe que sin pagarlas no estaría donde está. O sea que eso, el asunto es cómo articulamos algún tipo de respuesta o como poco para afear o para defender o para enseñar las vergüenzas de una ambición política desmedida, ilimitada, como estamos viendo en el capítulo de hoy de Pamplona. Bueno, pues nos vamos a ir al Corte Inglés, si os parece. Especial, por supuesto, juguetes, es lo que toca, ¿no? Reyes Magos están a la vuelta de la esquina, tienen que llegar ya dentro de unos días, los niños ya están todos nerviosos. Sí, mucho nervio en las casas. Naya, cuéntanos. ¿A quién no le gusta conseguir una buena oferta? Para los que nos gustan los videojuegos, llevarnos lo que queremos con una buena promoción nos da una sensación de éxito, es como ganar una partida. Y ahora podrás ganar una partida tras otra con tu Nintendo Switch o Switch OLED, que puedes conseguir en el Corte Inglés con una magnífica oferta
oferta. Además, por 30 euros más te llevas con ellas el juego Super Mario Bros. Wonder. Un gran regalo para sorprender a otros esta Navidad o un estupendo autorregalo si decides disfrutar para ti esta promoción. Te la recuerdo, llévate la Nintendo Switch o la Nintendo Switch OLED a un precio formidable y te ahorras 30 euros si la compras conjuntamente con el juego Super Mario Bros. Wonder. Pero eso sí, tendrás que darte prisa porque hay existencias limitadas. Así es que caza al vuelo esta promoción y sal ganando con tu Nintendo en el Corte Inglés. Bueno, con 3 minutitos de antelación, oye, esto lo estamos superando, ¿eh? No son todavía las 10 en punto, pero vamos a las noticias porque, bueno, imagino que hay noticias de última hora. Teníamos al presidente del gobierno en Irak, que se fue ayer también con un grupo de periodistas previamente acreditados, ¿no? y preparados para emprender ya el tenían viaje. los visados hechos, o sea que cuando avisaron que se iban ya sabían perfectamente con quién iba y a muchos nos dejó en tierra, ¿no? Porque es lo que hace un sátrapa, ¿no? Llevarse a sus periodistas de cámara para que le hagan los coros. Y bueno, hoy nosotros hemos sido premiados, una vez que llevamos 4 pero después de muchos vetos, casi un año, después de muchos vetos, sin poder acompañar en viajes importantes al presidente del gobierno, que es además una obligación legal y constitucional, o por lo menos con su responsabilidad con la ciudadanía. Hemos sido afortunados, no sé si es porque el 22 fue la lotería, pero por fin podemos ir en un viaje presidencial. Bueno, ¿empezamos por ahí, Silvia, o por dónde no sé querías cuánto empezar? Va a durar esto, pero nosotros nos pedimos uno desde OK Diario para los Reyes, le pedimos un viaje presidencial también, a ver si somos afortunados. Y vamos a empezar, Rosana, si quieres empezamos por Irak, pero pendientes de lo que está ocurriendo en Navarra, porque bien, sí. Ahora mismo en un minuto se supone que arranca esa concentración convocada en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona por Bildu, que va a coincidir además con la de UPN. Por el momento la situación parece controlada, aunque ya está todo preparado, hay un amplio dispositivo policial para evitar incidentes. En un par de horas, a las 12, se va a votar la moción de censura contra Cristina Ibarrola y va a salir adelante convirtiendo de nuevo a Joseba Sirón en alcalde con los votos de Bildu, de los socialistas navarros Gero Abay y Contigo Zurekin. En ese pleno extraordinario va a haber varios representantes nacionales del Partido Popular, entre ellos el que durante muchos años fuera miembro también de Unión del Pueblo Navarro, Carlos García Danero. Y en declaraciones a este programa el diputado insiste en que lo que va a pasar hoy en Navarra, en Pamplona, es solo el principio de un camino en el que los proetarras buscarán la anexión al País Vasco. Hoy se culmina el fin del blanqueamiento por parte de Sánchez a Bildu. Bildu hoy va a quedar blanqueada totalmente, ya con la alcaldía de Pamplona que le regala Sánchez, y les ha salido gratis, porque ellos no han tenido que renunciar a nada de lo que representó la banda terrorista ETA, ni han tenido que condenar ningún asesinato, ni han tenido que ayudar a esclarecer los que quedan todavía pendientes. Pero es que además Bildu sigue con su hoja de ruta, que es la anexión de Navarra para unirse a la Comunidad Autónoma Vasca y de ahí crear la República Vasca. Y Sánchez encantado de la vida apoyándoles. Bueno, la verdad es que en ese sentido García Danero y Sergio Sayas son siempre tan claros, explican las cosas tan bien, ¿no? Desgraciadamente tan bien, ¿no? Porque la realidad de sus palabras... Y el tiempo les ha dado la razón, ¿verdad? Sí. En toda la crisis que hubo con su partido y todo lo que pasó hace año y medio, 2 años... Año y medio, sí, entre año y medio y 2 años. Porque fueron los que denunciaron los acercamientos de UPN con Sánchez. El tiempo les ha dado la razón y se ha pues ahí está el resultado. Que Esparza fue un inmenso ingenuo, ¿no? Con relación a sus posibilidades políticas y las posibilidades de su partido. Eso que entendía él de que Sánchez le iba a dejar gobernar en minoría porque así limpiaba su imagen con respecto a Cataluña. En fin, esto lo explicaba abiertamente. Bueno, pues ha demostrado que fue un inmenso error de juicio, ¿no? Y que Sánchez no perdona nada, no desiste de conquistar hasta el último espacio, ¿no? Bueno, desde el Gobierno ha sido la vicepresidenta Yolanda Díaz, líder también de Sumar, quien se ha pronunciado, se ha felicitado por la entrega de Pamplona a Bildu durante una entrevista en la televisión pública. Esta moción de censura es absolutamente democrática. Por tanto, respeto absoluto. Y 2, Sumar va a estar siempre sumando a favor de los gobiernos progresistas. Por tanto, lógicamente, para mejorar la vida de la gente. No solamente gobiernos progresistas, sino políticas útiles que sirvan para mejorar la vida de la gente. Pues se ha referido la vicepresidenta a esta cuestión porque sobre lo que va a pasar o está pasando ya ahora en Pamplona
No se ha referido Sánchez en esa declaración institucional sin preguntas que ha realizado desde Irak junto al primer ministro del país. Sánchez ha presumido del excelente momento que atraviesan las relaciones bilaterales. Ha vuelto a hablar también de la situación de Oriente Medio y desde Bagdad ha pedido de nuevo a Israel que ponga fin a su respuesta militar en Gaza. Rechazamos la muerte de civiles, en especial de los miles de niños y niñas que están muriendo en Gaza. Alertamos sobre las graves consecuencias humanitarias que esta crisis está dejando entre la población palestina y reclamamos el fin de las hostilidades y un alto el fuego permanente. Bueno, en la misma línea de lo expresado. Bueno, yo creo que ya en cualquier momento tenemos otra felicitación de Hamás. Sí, sí. Pero que dice miles y miles de niños. O sea, ¿en qué cifras, qué datos son los que tiene esta gente para decir esa vaguedad de que están muriendo miles y miles de niños? El único dato cierto que tenemos sobre esa situación en Israel es que hubo 1.200 muertos israelíes el 7 de octubre. De todo lo demás son los datos de Hamás. Si nos vamos a fiar de esos datos, pues adelante. Claro, también los hospitales estaban siendo bombardeados y luego resulta que no eran hospitales, sino cuarteles de Hamás. Claro. Bueno, y después de que el presidente hiciese ayer balance de 2024, un balance muy triunfalista, sin autocrítica y sí con constantes ataques a la derecha, hoy va a ser el turno del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien comparta sus impresiones de este año que culmina y que deja en Génova un sabor agridulce tras esa victoria arrasadora en las municipales y autonómicas de mayo, pero después al no haber conseguido formar gobierno a pesar de haber vencido también en las generales. Bueno, pues estaremos muy pendientes de ello. Silvia, muchas gracias. Bueno, Isabel González, Lady Madrid, sí, en homenaje a nuestra Isa. ¡Ay, gracias! Leiva, sí. Bueno, aunque creo que tienes otra cita musical, sí, ¿no? mañana Pendiente, Hombres G, sí. Qué bien, ahí qué está. bien. No, oye, fantástico Leiva, creo que ha presentado nueva canción, ¿no? Hoy concretamente es Sashimi, si no me equivoco, o algo japonés. Shushimi o Shushiko. Se lo he mirado, lo he oído a primera hora de la mañana, pero a estas horas... Surimi. Pues entonces era la parte cutre de todo lo japonés. El palito de cangrejo ese, ¿no? Sí. Bueno, no sé si tiene que ver, ahora me miro la letra de la canción, pero bueno, soy gran admiradora y sonará tan bien como todo lo que suele hacer él. Lo que no ha sonado nada bien es toda esta historia de Victoria Abril que nos tiene sobrecogidos. Yo sé que tú estás fascinada con este tema. Pues no entiendo muy bien a qué viene toda esta nueva campaña y por qué ahora salido una actriz francesa con la que ha trabajado durante más de un lustro y con la que ha posado en indefinidas ocasiones, porque además ha ejercido de hija suya en la pantalla, a salir con estas declaraciones un poco bruscas acusándola de haber acosado o haber abusado sexualmente de compañeros de reparto. No hay pruebas, es verdad que en estos casos siempre a mí se me revuelve un poco el estómago cuando salen a hacer este tipo de afirmaciones tan contundentes sin plantear unas pruebas y sin haber una condena además previa en su momento. Contra eso, bueno, es contra Gerard Depardieu. Y esto es en Francia, ¿no? Con lo que está, con la que está liada en Francia con Depardieu. Porque creo que viene a colación de una defensa que hace del manifiesto que han publicado apoyando a Victoria Abril. Es una de las 50 firmantes de un manifiesto que ha publicado el Le Figaro con Carla Bruni, con Carole Bouquet, con un montón de artistas de la escena francesa que, madre mía, cómo se las gastan los franceses en estos temas. Acordaos del famoso libro de la pederastia y del apoyo que se hizo también en aquella época, hace 4 o 5 años. De la introducción a la sexualidad en los domicilios, en las casas, con los amigos, con los padres, o sea, relaciones incluso incestuosas, como parte de la cultura francesa en los años 50-60, ¿no? Es un tema sórdido. Pero es verdad que nosotros no lo entendemos porque no tiene nada que ver con nuestra formación y con nuestra cultura, pero que en Francia es un hecho. Sí, es que tienen además una relación que no compartimos, o por lo menos yo particularmente no entiendo. Bueno, pues ha salido a acusar a la actriz después de que ella haya manifestado su apoyo a Gerard Depardieu, que efectivamente a mí es un personaje que no me gusta y sobre el que pesan 13 acusaciones de violación,
pero insistimos que no ha habido juicio, que no hay sentencia. Entre otras, y que... una periodista española. Eso es, y que además tuvo como un desbloqueo de lo que le había ocurrido cuando leyó lo que estaba pasando con otras señoras. Pero bueno, vamos a eso y vamos a otra cosa igual de sórdida, que es lo de Isabel Pantoja y lo del piso de Fuengirola, que decían ayer que habría destartalado y desmantelado hasta el punto de llevarse 79 puertas con sus marcos y sus bisagras. ¿Cómo? Perdona. Sí, ahora resulta que cuando vendes te conviertes un poco en una persona absolutamente loca, que te llevas todo y que te cargas la casa. Vamos a intentar averiguar si esto tiene... ¿Qué casa tiene 79 puertas? Eso es otra cosa que yo también... Pero es que su hija Chabelita estaba en plató en el programa de Telecinco en el que se estaba hablando de esta información y no era capaz de decir 70... hubo un momento que dijo, ¿serán las puertas de la terraza? Como diciendo, no veo yo tantas puertas en esta casa. Y luego sugirió que su madre lo iba a vender en Wallapop. Entonces... Oye, pues ojo, porque ahora si vendes en Wallapop a partir del día 1 de enero hay una operación de compra-venta de más de 2.000 euros, ahí va a estar Hacienda, ¿eh? Ya. Así que tengan cuidado. Sé que iban a... Sé que iban a por nosotros. Ahora hay que aclarar si compras con puertas o sin puertas. ¿Cuántos baños tenía Villameona? ¿Cuántos baños 13 había? o 14. 13. Claro, Bueno, ya serían 14, pero la casa de Isabel Preisler, no Claro, la de Isabel Pantoja. claro, es que es un chalet en Puerta de Hierro, no es un ático doble en Fuengirola. Bueno, y luego tenemos que hablar de Televisión Española porque Rosario Moedano ha iniciado una campaña contra ellos. Es verdad que en Televisión Española le están abriendo las puertas a todo lo que fue el universo Rocío Carrasco, alias Rocito. Y entonces, claro, pues eso tiene una factura. Están empezando a contar detalles de lo que ocurrió. Si es que esto es el Pleistoceno. En la famosa gala aquella en la que Rocío Jurado cantó con otros artistas y que ya se encontraba mal, bueno, pues que si cobró, que si no cobró, y esa es la duda que ponemos sobre la mesa. Y hoy, como vienen Bea Cortázar y Paloma Barrientos, que de alguna manera vivieron en aquella época, vamos a intentar también sacar un poquito de luz. Si es que todo lo que traemos son de otro siglo estas señoras. Bueno, tampoco tanto. Son del siglo XX. Sí. Bueno, y tú también eres del también siglo. somos boomers. Somos todos del siglo XX. En fin, que se quedan con Isabel González. Luis, muchas gracias por acompañarnos. Rosana, feliz año. Para todos. Julián, que disfrutes de un descanso si es que lo tienes. Feliz año también. Nos vemos el año que viene. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos desde Barcelona. Feliz año para ti también. Muchas gracias. Un abrazo. Feliz año a todos. Silvia, mañana aquí a las 7 en punto. Que no nos escapamos. Se quedan con Isa. Hasta luego. La estrella